Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Es la segunda semana de paros, pero de paros de verdad, en Colombia. Paro de maestros están afectados cerca de 8 millones de estudiantes. Son 350.000 maestros que han atendido la orden de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que es una organización sindical que agrupa a más de 150.000 institutores en todo el territorio colombiano. Segunda semana de paro en el departamento del Chocó. Se han unido nuevos sectores a esta protesta contra el gobierno central, reclamando más atención a la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, más inversiones en un montón, como dicen en Bogotá, de obras de infraestructura. Y recuerden ustedes que el año pasado hubo también más movimientos y en el año 2012 Santos afrontó uno de sus peores periodos, cuando hubo paro de camioneros, cuando hubo paro agrario en varios departamentos del país, cuando hubo paro de maestros, cuando hubo paro en el oriente. Bueno, hemos invitado a 3 analistas, profesores universitarios, cada uno especializado en una disciplina en particular, para que nos den su visión acerca de por qué estos movimientos de protesta, que ya están absolutamente bien vistos por el gobierno, porque son protestas pacíficas, hasta ahora ninguna se ha desmadrado, como se dice. Hubo paro de taxis también la semana pasada, reclamando una legislación contra las aplicaciones tecnológicas como Uber, por ejemplo. ¿Para dónde va esto? ¿Hasta dónde el país, en esta coyuntura, cuando hay desaceleración en la economía, cuando el crecimiento es tan bajo, puede soportar y aguantar? Porque estamos entrando en un año electoral. Hay elecciones generales en el año 2018. A mi izquierda, el abogado Héctor Riveros, abogado de la Universidad Externada de Colombia, quien ha sido viceministro del Interior, ha sido secretario en la alcaldía de Bogotá en la primera administración de Enrique Peñalosa, y un reputado académico, expositor, y es director del llamado Instituto del Pensamiento Liberal. No hay que decir qué tipo de ideas tiene. A mi derecha está Raúl Moreno. Él es filósofo de la Universidad Central, ha sido profesor universitario, ha sido analista y conoce muy bien la entraña de todo ese tipo de movimientos de protesta. Y también, por supuesto, a Francisco Mejía, quien ha sido comentarista radial, igual que Héctor Riveros. Es ingeniero, pero con especialización en Estados Unidos, tiene un máster en economía. ¿Usted cómo la ve, doctor Riveros? Bueno, yo primero, a mí me gusta verla más positiva, digamos, desde la perspectiva política es positiva. Me parece que una democracia en la que hay organizaciones sociales que tienen capacidad de convocatoria, de movimientos de protesta de la naturaleza de los que estamos viendo, es una democracia viva, y eso forma parte, digamos, de las características generales de los países, incluso de los de mayores niveles de desarrollo, en los que uno ve movilizaciones. Bueno, en Francia hay similares, movilizaciones todos los días. Todos los días. En Italia, por ejemplo, el chopero, como lo llaman allá uno no sabe. En Brasil, en Argentina. En Brasil uno no sabe, en Italia uno no sabe qué sector está en chopero, es porque está en chopero en la prensa, entonces no se puede saber cuál está en huelga, todos viven en huelga. Así que eso me parece que le da vigor a la democracia. Ahora, desde la perspectiva ya social y económica, pues por supuesto que hay unos temas que preocupan a algunos. En muchos casos yo creo que aquí hay unas situaciones justificadas de protesta. Lo del Chocó, por ejemplo, es una cosa que debe avergonzarnos a los colombianos. La carretera Medellín-Quibdó, que es una de las motivaciones de la protesta, como usted lo mencionaba, Darío, llevan 114 años construyéndola. No estoy haciendo una exageración, 114 años construyendo. Usted, Darío, que fue amigo cercano de Gabo, recuerda que Gabo hizo unas crónicas magistrales en el año 1956, tal vez, que fueron sus primeras crónicas en el diario El Espectador, cubriendo un paro en el Chocó, en el año 56, es decir, hace 60 años. Digamos, el contenido de las protestas eran más o menos las mismas. A mí sí me parece que la manera
desdeñosa como el gobierno central, como Todos, los bogotanos, claro, no este gobierno, todos, como los bogotanos, como la élite colombiana, digamos, ha discriminado no solo al Chocó, sino a todo el litoral pacífico, es una cosa vergonzosa. Y en Colombia no vamos a tener paz mientras no seamos capaces de construir Estado y ciudadanía en ese territorio. Pero bueno, no solamente puede ser culpa de la manera como desde Bogotá se mira a regiones como el litoral pacífico, ni de los gobiernos de turno, porque también la clase dirigente del Chocó y en general de todo el Pacífico ha sido corrupta, mal administradora. ¿Cuántos gobernadores no están en la cárcel? No, todos. Todos. Todos, sí. No, eso sin duda. Pero el Chocó solo, ni aún teniendo buenos gobernantes, hubiese podido salir. Mire usted que en el periodo anterior hubo un buen gobernador que hoy es ministro del Medio Ambiente. Salió después de un tiempo por unos problemas jurídicos y hubo una buena alcaldesa que hoy es viceministra de Cultura, la doctora Zulia Mena. Pero eso no es suficiente. O sea, la semillita que sembraron Luis Gilberto y Zulia en el Chocó ya está marchita, digamos, del árbol que estaba empezando a crecer, porque viene otra vez la politiquería, pero también, sobre todo, el desconocimiento y la ignorancia, a mi modo de ver, de la élite y la dirigencia colombiana de la situación real del Chocó. Entonces aspiramos a que en el Chocó haya las mismas normas que en Bogotá. Y resulta que no es posible porque las condiciones sociales, económicas, culturales son completamente distintas. Y al alcalde de Bogotá tiene las mismas competencias jurídicas que el alcalde de Sipí, Chocó. Entonces es imposible, digamos, no hay cómo, mientras no adecuemos al reconocimiento de las diferencias regionales tan grandes que tenemos en Colombia, no vamos a tener un Estado equilibrado y una mejor distribución de los beneficios y de las oportunidades, porque en Colombia tenemos un país que pareciera próspero y tal, y que realmente pues está muy cerca incluso de países desarrollados, pero tenemos unos países en unas situaciones como lo del Chocó que son... Son dos Colombias, indiscutiblemente, por hablar por lo menos de dos, porque de pronto hay tres o cuatro totalmente distintas. Bueno, doctor Mejía, en el paro de los maestros, es como el paro de cada año. Ya nosotros sabemos que hay un paro de transporte cada año, un paro de maestros cada año, un paro de taxistas cada año. ¿En qué tienen razón los profesores y en qué no tienen razón? ¿Y hasta cuándo o cuánto tiempo pueden aguantar? Pues mire, Darío, yo creo que pues esta ola de paros es el resultado también de un gobierno que abandonó el diálogo franco con los sectores sociales que venía del gobierno anterior del presidente Uribe y lo cambió por un diálogo con el terrorismo. Yo creo que este es un gobierno cuya agenda quedó capturada por ese tema de la paz y le vendió a Colombia la idea de que una vez firmado ese acuerdo de paz, eso era como una especie de panacea que solucionaba automáticamente todos los problemas del país. Y por supuesto, eso fue una gran falacia. El tema del paro de los maestros, por ejemplo, uno mira las noticias de hace un año, de hace 2 años, y están pidiendo lo mismo. Y cada año les dicen mentiras. Cuando este gobierno... Claro, cuando este gobierno se aviene a hablar con algún sector es porque está presionado, pero lo hace para decirles mentiras, no hay diálogo franco. Entonces los maestros están pidiendo la nivelación salarial, que se puede discutir, digamos, qué tan justa es. A mí me parece que es un reclamo justo. Sin embargo, cuando uno ve eso en el contexto de que el gobierno ha dilapidado toda una bonanza petrolera en politiquería, en auxilios parlamentarios, en publicidad, en promedio 2 billones de pesos al año se ha gastado en publicidad, entonces es muy difícil decirle a un sector legítimo de la sociedad, y por supuesto eso sin contar todo lo que le dieron a las FARC en esas 312 páginas, decirle a un sector de la sociedad que no tienen razón en sus reclamos. Así que a mí me parece que son reclamos justos. Por ejemplo, el tema de la jornada única, en eso tienen toda la razón los profesores. Este gobierno empezó a implementar la jornada única, pero no a la par de la jornada única no ha implementado el crecimiento en infraestructura y en contratación de maestros, que es necesario, por supuesto, para que esto funcione bien. Eso ha resultado en un hacinamiento inaceptable de muchachos en los colegios. Eso es un reclamo, por supuesto, muy legítimo. Yo creo, Darío, que Colombia está hipotecada a ese acuerdo
del gobierno con las FARC. Yo creo que las próximas elecciones el pueblo colombiano decidirá si elige un presidente que le cumpla a las FARC o que le cumpla al pueblo colombiano, porque lo que está allí contenido en esas 312 páginas es sencillamente impagable. Y si... Esa es la posición del Centro Democrático al que usted pertenece. Pero eso dicen las cifras también, Darío. Esa institucionalidad paralela, por ejemplo, que crearon en esos acuerdos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen esos tribunales de paz? ¿Cuánto valen esos sueldos? Pero ese es otro tema. No, pero eso es un tema que está relacionado con las protestas sociales, porque es que resulta que, mire el tema del IMPEC, por ejemplo, este gobierno no ha hecho una sola inversión para ampliar la capacidad carcelaria en el país. Están las inversiones que hizo el presidente Uribe hace ya 12 años. Así que si todo el dinero está comprometido en unos acuerdos con las FARC, entonces aquí nos esperan tiempos de descontento social muy peligrosos para Colombia. Y su visión, doctor Raúl Moreno, desde la sociología del conflicto, de lo que se está presentando con esa respuesta que a Héctor Rivero le parece saludable, país vivo, país democrático donde se respeta y no se reprime, como en Venezuela, por ejemplo, la protesta social. No, de acuerdo con Héctor. Colombia es un país que históricamente ha tenido una serie de problemas desde el siglo XIX, la revolución de los artesanos durante la presidencia de Melo y toda la protesta social que ahora que Héctor hacía alusión a nuestro Nobel de Literatura García Márquez, pues 100 años de soledad, la masacre de las bananeras y toda lo que nos muestra la historia de Colombia es que las élites en el poder no tienen una comunicación con los intereses y los reclamos de la ciudadanía. Entonces esto hace que los paros sean, como usted dice, uno sabe que todos reiterados. El paro de maestros, el paro de transportadores, el paro de camioneros, y eso parece de nunca acabar. Y en esto, pues sin entrar en buscar responsabilidades y entrar en el campo de lo político, sino más bien en el campo de la sociología, como usted dice, tiene que ver mucho con la manera como los colombianos asumimos nuestros conflictos y cómo los colombianos hemos asumido nuestra responsabilidad en el momento de elegir nuestros representantes, porque muchos de estos representantes cuando llegan a las instituciones públicas, no escuchan los reclamos de la ciudadanía. Entonces esto produce que el conflicto permanezca eternamente. Ahora, frente a lo que ha venido sucediendo en los últimos días, pues aquí el doctor Mejía pues hablaba de que durante el gobierno del presidente Uribe pues se escuchó, se hizo un diálogo social, y pues yo sí creo que en eso está muy equivocado, porque en el gobierno donde hubo quizás mayor represión a la protesta social fue en el gobierno de Uribe. Yo tuve la oportunidad de estar en el equipo de gestores de convivencia, participé en este equipo que es el de la chaqueta roja, es el que hace la intervención en las protestas en Bogotá, y alguna vez hablando con una vendedora ambulante por la séptima nos decía, no, estamos mal, doctor, porque es que desde que se fue el gobierno del doctor Uribe las ventas han bajado. Yo le decía, ¿por qué? Porque ya no vienen tantas marchas, porque durante el gobierno Uribe, pues la cantidad de protestas sociales que hubo en Colombia, pues fueron bastante y la manera como respondía el gobierno a ellas. Pero vamos a analizar eso, Héctor, excusas, después de comerciales, en unos segundos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, semanas de paros, protestas, movilizaciones ciudadanas en Colombia de distintos sectores. Por ejemplo, mañana va a haber paro de trabajadores estatales y también la rama judicial adhieren a esos 3 o 4 grandes movimientos que en este momento sacuden e inquietan evidentemente a la comunidad colombiana. Si no es a base de paros, si no es con amenazas, si no es con las armas, aquí no se logran soluciones.
Sí, esa es una desgracia, Darío. Yo creo que la gente en Colombia tiene que protestar para ser escuchada. Que le paren bolas. Para ser escuchada. Ahora, uno puede tomar sector por sector, digamos, cuando hay más o menos justificación. Por ejemplo, en el caso de los maestros, obviamente uno siempre quiere solidarizarse con los maestros. Digamos que ese es un sector que genera solidaridad. Pero lo cierto es también que, digamos, producto de los paros, a los maestros se les han venido haciendo unas concesiones, por ejemplo, en materia salarial, que es la principal petición en este caso, a los maestros les suben 7% más que a todos los demás funcionarios públicos. Es decir, a un funcionario público le suben 5% o 6% al año y a los maestros le suben 12%. Ese acuerdo está en... se ha venido cumpliendo. Así se ha venido cumpliendo desde hace 3 años y faltan 6 o 7 años, porque creo que el acuerdo eran 10 o algo así, hasta lograr la nivelación salarial. Y eso había venido avanzando relativamente bien y yo creo que pues eso hay que mantenerlo. Evidentemente los maestros en Colombia son mal pagos, la infraestructura no es la adecuada, o sea, uno puede tener todas las justificaciones, pero hay también que ver que en dónde hemos avanzado. En la justicia, por ejemplo, el sector justicia en materia salarial ha tenido también unos incrementos, no de ahora, sino incluso de antes, que los tienen muy competitivos. Digamos, un juez hoy gana, un juez recién, digamos, en el primer peldaño, gana casi el doble de lo que gana un abogado en el primer peldaño en un banco, para ponerle un ejemplo, porque normalmente se dice en el sector privado pagan más que en el sector público. No, aquí 2 personas de la misma grado de formación en el sector público gana casi el doble de lo que gana en el sector privado en los primeros peldaños profesionales. Claro, cuando van ascendiendo y el embudo va cerrándose, pues el presidente de una compañía gana mucho más de lo que gana incluso un magistrado de la Corte, que no gana mal. Pero entonces ahí digo, hay que mirar en cada caso en particular las cosas como funcionan. Pero no hay razones políticas detrás de todo eso. Por supuesto, y son absolutamente legítimas. Eso también pasa en todas partes del mundo. ¿Son paros que está manejando la izquierda? Los sindicatos suelen estar cooptados. En este caso, yo sí creo que hay una agitación de la izquierda, del polo democrático, de otros sectores de izquierda, y me parece absolutamente legítimo. Lo que no me parece ni siquiera leal en la discusión es plantear que todo esto es culpa de lo que, como decía Francisco, le han dado a las FARC. Eso realmente es totalmente contraevidente, no tiene ningún sustento empírico, no hay nada que uno pueda decir que le han quitado a los maestros o que le han quitado a los jueces para dárselo a las FARC, cuando incluso el acuerdo apenas está empezando a implementarse. Yo me atrevería a decir que casi incluso se han quejado de que no les han dado. Que casi no le han puesto ni un peso. Entonces me parece que pretender hacer esas cosas me parece un buen recurso de campaña, y mucho más en la época de la posverdad, pero no me parece leal. A ver, en un Pacho, análisis. No, yo lo que dije, Darío, es que el tema de las FARC es de atención del gobierno. Hasta ahora el gobierno ha centrado toda su atención y toda la agenda pública y ha descuidado otros frentes. Lo que dice Héctor es gravísimo y estoy de acuerdo con él. Lo de las FARC apenas va a empezar la implementación de este acuerdo. Los recursos que se han dilapidado y por lo cual no se ha podido atender esos sectores se han dilapidado en publicidad, en corrupción, en auxilios parlamentarios, en aumento de burocracia. Toda la vida todos los gobiernos han dilapidado. Mire, Darío, usted sabe que es igual. Usted sabe que Juan Manuel Santos endeudó a Colombia como nunca antes ningún presidente lo había hecho. La deuda pública colombiana, la deuda externa, va por los lados del 43% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que ha hecho Juan Manuel Santos no tiene precedentes en cuanto a desbaratar una economía. Fue la ministro reforma de Hacienda del gobierno Uribe, ¿no? Fue ministro de Hacienda del gobierno de Pastrana, de Defensa, claro. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Pastrana y ese ministerio también fue muy cuestionado. Su visión, rápidamente, Raúl. No, yo creo que lo grave es que no se solucione el tema. O sea, estamos de acuerdo con Héctor en que pues, una muestra que una sociedad democrática está viva es que la gente proteste, ¿sí? Lo que es complicado comparado con otros países cercanos a nosotros como Argentina o Chile, que ni siquiera las dictaduras militares acabaron, por ejemplo, el sistema educativo, es que en Colombia la gente sale a la calle, sale a protestar y no es escuchada. Entonces, eso lo que desgasta son las instituciones democráticas. Hoy hay
un cuestionamiento bastante serio a los tres poderes. O sea, antes, hasta hace unos años... las clases dirigentes. Y a las ¿no? clases dirigentes. Hasta hace unos años la protesta podía ser a la rama ejecutiva, al presidente. De unos años para acá se intensificó el desprestigio del Congreso, que es evidente. Y ya hoy estamos en la rama judicial con los escándalos de Pretel y lo que hacen en las cortes. Pues eso lo que muestra es una desinstitucionalización, y lo que hace es que Colombia y la democracia colombiana esté en un alto riesgo. O sea, que no se escucha a la gente, me parece que es lo complicado. El tiempo corre. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional. Empecemos al revés. Empecemos por usted, Raúl. ¿Soluciones? Yo creo que hay que hacer una... La radiografía está muy completa, con visiones diferentes, decisiones. La sociedad dice, ¿y esto hasta cuándo? ¿Y por qué no se soluciona? ¿Cómo se va a arreglar el problema de los maestros o el problema del Chocó? Yo creo que el gran problema de todo esto, de lo que sucede con los paros, es que no se está escuchando realmente a las personas en los territorios. Por ejemplo, ahí veo que en el gobierno de Santos ha habido una preocupación real, por ejemplo, en muchos de los temas del acuerdo de paz, por escuchar a las comunidades y resolver las comunidades, no desde el nivel central, como siempre se ha hecho, una democracia muy centralizada, muy bogotanizada de alguna manera, donde se maneja el poder, sino escuchar a la gente. Escuchar a la gente, esa es su fórmula. En los territorios. En los territorios, no solamente a nivel de la ciudad. Porque la realidad del maestro del Putumayo es totalmente diferente a la realidad del maestro en Bogotá. Natural. Y así en todos los aspectos. Y en el caso suyo, en un minuto... Darío, este país necesita recuperar la pujanza de la economía, necesita un presidente que baje impuestos significativamente para que el sector productivo vuelva a generar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales, y un presidente que derogue aquellos acuerdos que se hicieron con las FARC, que son totalmente impagables e inaceptables. No todo el acuerdo, sino algunos. Claro, algunos puntos. No, hay temas humanitarios del acuerdo, como la desmovilización, que por supuesto hay que mantenerlos, pero todos esos privilegios que se les dieron a las FARC hay que derogarlos y dárselos más bien a los sectores. Y que no han empezado a concretarse. No, pues por supuesto, es que ese es el problema. Lo que se le viene a Colombia, si no se cambia eso, es muy grave. ¿Usted la ve tan peluda, como dicen los muchachos? No, todo lo contrario. Por supuesto que si algo positivo hemos tenido es el acuerdo de paz. O sea, si hiciéramos un balance, ¿cuál es el gran logro histórico en los últimos años en Colombia? Pues haber desmovilizado las FARC y habernos ahorrado, será que hizo una cuenta, 2.670 muertes de civiles en un año. Lo hizo la CERAC, que es una organización muy respetable y tal. Entonces, para mí eso justifica cualquier cosa. Lo que pasa es que, digamos, el uribismo siempre trata de juntar todos los males a Santos y al proceso de paz, porque está en campaña electoral. Entonces eso dificulta un poco los análisis. Pero mire, yo creo, para recabar un poco sobre el tema de las soluciones, me parece que lo que señalaba Raúl hay que resaltarlo y subrayarlo, que es: Colombia necesita un tratamiento diferenciado en términos económicos, sociales y normativos por regiones. Yo insisto, no podemos tener la misma legislación para Zipiqué que para Bogotá. Muy centralista en todo. El salario de un maestro no puede ser igual en Puerto Leguízamo, en el Putumayo, que en Yopal, en el Casanare. Entonces, hay que tener esa visión diferenciada. Lo que pasa es que eso no produce votos. Entonces, pues es mucho más fácil echarle la culpa a las FARC y decir que liberaron unos terroristas y tal, y eso ayuda. Es mejor echar carreta. Eso ayuda, que echar pero bala. no, para conseguir votos, claro que, bueno, para todo es mucho mejor echar carreta que echar bala, pero para conseguir votos es más fácil decir mentiras que hacer una... Eso se está poniendo en el mundo entero, ¿no? Claro, eso no es... Es que cuando comenzó Francisco pensé que era Trump, porque mire que la fórmula era la misma, la fórmula de bajar impuestos a los ricos. Por ahí comenzó Francisco y yo dije, Trump. Esa es la fórmula que se acaba de aplicar en Perú, por ejemplo, y esa economía está creciendo al 6%. Sí, pero Trump tiene pelo. Trump tiene pelo y tiene un país enorme con el que, bueno, yo quiero recabar en un punto que es para que se queden con este pensamiento, que es bien interesante a raíz de las protestas en Chile y en otras naciones de América Latina con respecto a los paros y manifestaciones de los estudiantes. Aquí son los profesores, pero en Chile, por ejemplo, en los últimos años, miles y miles de estudiantes salieron hace 2 años a las calles, no a protestar o a pedir más plata para los profesores y maestros, y no, más calidad académica, más nivel,
para que fueran profesionales verdaderamente competitivos en una sociedad contemporánea y también globalizada. Esa es la gran diferencia. Aquí todavía estamos en los reclamos de carácter y reivindicaciones sociales. Mil gracias a nuestros analistas y analistas. Temas muy complejos de carácter estructural y desde luego hay visiones de acuerdo con la ideología política de cada quien. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y ahí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.